La historia de la familia Rothschild es un relato fascinante de ingenio, oportunidad y poder que se extiende por más de 4 siglos. Originarios de Frankfurt, una ciudad que en el siglo XVI era un crisol de culturas y comercio, los Rothschild supieron transformar circunstancias adversas en ventajas extraordinarias. El apellido Rothschild, que literalmente significa escudo rojo en alemán, remite a la casa familiar marcada por ese símbolo, en una época donde las viviendas se identificaban por colores y emblemas antes que por números. De ahí surgió una dinastía cuya influencia resonaría en toda Europa y, eventualmente, en el mundo entero. La historia familiar documentada comienza con Isaac Elchanan Rothschild, nacido en 1577, pero fue su descendiente Mayer Amschel Rothschild, quien en el siglo XVIII marcó el inicio de la era de los Rothschild como banqueros internacionales. Mayer nació en 1744 en la Judengasse, el gueto judío de Frankfurt, un lugar de restricciones sociales pero también de intensa actividad comercial. Hijo de Amschel Moses Rothschild, un cambista con conexiones con los príncipes de Hesse, Mayer desarrolló una notable habilidad para las finanzas y la diplomacia, estableciendo su negocio bancario en la década de 1760. Lo que distinguió a Mayer Amschel Rothschild de otros factores de la corte fue su visión para el futuro. Comprendió que la seguridad y el crecimiento de la fortuna familiar dependían de expandirse más allá de las fronteras locales y de diversificar los riesgos mediante la internacionalización de sus negocios. Así, envió a sus 5 hijos a los principales centros financieros de Europa: París, Frankfurt, Londres, Viena y Nápoles. Esta estrategia, representada en el escudo familiar por un puño cerrado con 5 flechas, simbolizaba la unidad y fuerza de las 5 ramas Rothschild, en referencia al Salmo 127. Como flechas en las manos de un guerrero, así son los hijos de su juventud. La familia Rothschild fue elevada a la nobleza en el Sacro Imperio Romano Germánico y en el Reino Unido, un reconocimiento a su creciente poder e influencia. Durante el siglo XIX, la fortuna de los Rothschild llegó a ser la más grande del mundo, una riqueza nunca antes vista en la historia moderna. A través de sucesivos matrimonios concertados entre primos y alianzas con otras familias aristocráticas y financieras, los Rothschild consolidaron y protegieron su patrimonio durante generaciones. Uno de los momentos más cruciales en la historia de la familia ocurrió durante las guerras napoleónicas. Ya poseían una considerable fortuna antes de este conflicto, pero fue Nathan Mayer Rothschild, el hijo que se estableció en Londres, quien demostró la capacidad única de la familia para operar en el epicentro de los acontecimientos globales. Entre 1813 y 1815, Nathan organizó el envío de lingotes de oro para financiar el esfuerzo bélico británico y los subsidios a los aliados continentales, una operación que implicó una red sofisticada de agentes, transportistas y mensajeros. La eficiencia de esa red permitió que Nathan recibiera la noticia de la victoria de Wellington en Waterloo antes que los propios mensajeros oficiales del gobierno británico. Las habilidades financieras de Nathan se pusieron de manifiesto en la gestión de los bonos gubernamentales británicos tras la guerra. Entendiendo la dinámica económica de la posguerra, anticipó que el fin de la contienda provocaría una reducción del endeudamiento y una recuperación en el mercado de bonos. Así, compró grandes cantidades de bonos cuando el precio era bajo y los vendió en el pico del mercado, logrando una ganancia del 40%, una suma colosal dada la escala de sus operaciones. La familia Rothschild fue pionera en el desarrollo de un modelo bancario internacional basado en la dispersión geográfica y la cooperación entre ramas familiares. Mantuvieron el control de sus bancos y negocios dentro de la familia, lo que les permitió operar con un alto grado de secreto y proteger sus activos de la violencia local y de la codicia de monarcas y gobiernos. Esta práctica sería imitada por otros banqueros judíos y más tarde por financieros no judíos, dando forma a las finanzas internacionales modernas. A lo largo del siglo XIX, los Rothschild financiaron a gobiernos, empresas e incluso proyectos de infraestructura como ferrocarriles y canales. Prestaron dinero a naciones como Prusia, Austria y Francia, y jugaron un papel decisivo en la estabilidad financiera de Europa. En ocasiones, como en la crisis de liquidez del Banco de Inglaterra, entre 1825 y 1826, la intervención de los Rothschild fue fundamental para evitar desastres económicos. Sin embargo,
El poder y la riqueza excepcionales de la familia también generaron sospechas, envidias y, lamentablemente, una persistente ola de teorías conspirativas, muchas de ellas basadas en prejuicios antisemitas. A lo largo de los siglos, se les ha atribuido la capacidad de controlar gobiernos, manipular guerras y determinar el destino de economías enteras. El historiador Niall Ferguson señala que, aunque los Rothschild jugaron un papel clave en ciertos momentos históricos, su interés principal era proteger su propia fortuna, y por eso, tras las guerras napoleónicas, preferían mantenerse al margen de los conflictos que pudieran poner en riesgo sus inversiones. En el siglo XX, la fortuna familiar se fragmentó entre numerosos descendientes, y, aunque su influencia disminuyó, los Rothschild continuaron participando en sectores como servicios financieros, bienes raíces, minería, energía, agricultura y vinificación. Mantienen iniciativas filantrópicas y organizaciones sin fines de lucro, y su legado arquitectónico se refleja en numerosas propiedades rurales y urbanas de Europa. La historia de los Rothschild es la historia de una familia que supo transformar la adversidad en oportunidad, la discriminación en impulso para la excelencia y la cooperación familiar en una red de poder internacional. Es, también, el relato de cómo la astucia, la innovación y la discreción pueden construir imperios duraderos. Pero más allá de la riqueza y el poder, la saga Rothschild es testimonio de la resiliencia humana frente a desafíos históricos y sociales, y de cómo una familia judía, nacida en un gueto de Frankfurt, llegó a moldear el curso de la economía mundial y a ser símbolo de éxito, misterio e influencia a lo largo de la historia moderna.